Recordemos que cuando Samuel lo nombra, él le dice, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 16, el capítulo anterior, versículo 7, le dice a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura. Primer libro de Samuel 16, 7, porque yo lo desecho, hablando del hermano mayor de David, ¿no? Usted se recuerda de Eliú, hablando de él, porque Jehová dice, no mira ¿qué? No mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está ¿qué? Pero Jehová mira, mire hermano, y hoy vamos a ver una prueba real a través de este caso, hermano, vamos a ver una prueba real de eso. Mire, en realidad, hermano, Dios está dejando claro aquí, Dios nos está dejando claro que su forma de ver a las personas es totalmente diferente a la manera de ver de nosotros los humanos. Hoy vamos a ver aquí cómo los humanos veían a este hombre, cómo las personas, cómo los soldados veían a este hombre, porque ellos estaban viendo, hermanos, como mira el hombre, pero David estaba viendo como mira a Dios. Entonces es una de las lecciones que yo ya me voy a adelantar y vamos a concluir. Y con esto terminamos. No es cierto. Vamos a concluir. Es que, hermanos, debemos de aprender a ver cómo Dios mira. Nosotros, normalmente, hermanos, solemos ver de manera superficial, solemos ver la vestimenta y calificamos a las personas por su vestimenta. Solemos ver su cultura y calificar a las personas por su cultura. Solemos ver su inteligencia y calificamos a las personas por su inteligencia. Solemos ver su rango social y calificarlas por eso. Y podríamos decir, los más profundos, humanamente hablando, solemos ver sus actitudes y calificamos por sus actitudes. Solemos ver la mirada de las personas, a mí me gusta ver a los ojos. Solemos ver la mirada de las personas y calificamos en base a eso. ¿Saben que algunos dicen que hay hasta una especialidad ahí, ¿no? En algunos países, de ver la mirada, ¿no? Lo miran y pues hay unos indicios por ahí, ¿no? Dicen que, por ejemplo, cuando se abre la pupila y, bueno, ahí se está mintiendo, ¿no? Se está mintiendo. ¿Sabe? A veces solemos ver la mirada y calificamos por eso. Pero, ¿sabe, hermanos? Cualquiera de los anteriores puntos nos lleva a formar opiniones. Sin embargo, Dios le muestra a Saúl, en este pasaje que acabo de leer, hermanos, Dios le muestra a Samuel que él ve mucho más allá de todo lo visible por el hombre. Él ve más profundo, él ve allá en su alma, en su corazón, allí ve Dios. ¿Sabe? Goliat, hermanos, era uno de esos tipos que indudablemente pueden impresionar. Y vaya si no lo hizo. Vaya si Goliat no podía impresionar. Él tenía todo lo que los humanos solemos admirar. Eso tenía Goliat. Todo lo que los humanos solemos admirar tenía Goliat. ¿Sabe, hermanos? Sin embargo, David, el hombre que en este momento era conforme al corazón de Dios, había recibido, hermanos, la capacidad de ver las cosas como Dios siempre las ve. Vamos a ver cómo David percibe, cómo los demás percibían, cómo los soldados, cómo el mismo rey Saúl percibía a este hombre, pero cómo David lo percibió, cómo David lo vio. Todos se intimidaban ante él, se impresionaban. Pero David, hermanos, estaba convencido que lo grande de ese hombre no era nada comparado con la grandeza del Dios Todopoderoso. Esto era el pensamiento de David. Que, hermanos, es importante que cada uno de nosotros aprendamos hoy, en esta mañana, a ver y a dimensionar las cosas como Dios las ve y como Dios las dimensiona. Mire, la historia nos muestra, hermanos, el escenario donde se desarrollaron estos acontecimientos. Lea conmigo, por favor, versículos del 1 al 3 del capítulo 17. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado,
e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Entonces encontramos aquí, hermanos, como el pueblo de Israel, los filisteos estaban de un lado del monte, el pueblo de Israel estaba del otro lado del monte y en medio había un valle, ¿verdad? En medio los dividía un valle que era donde se iba a desarrollar precisamente esa batalla. Este escenario, podemos decir así, hermanos, daba la oportunidad a los soldados de ambos bandos, de ambos lados, ver a esos actores de la historia, ver a los dos actores de esta historia, en donde en primer lugar entonces encontramos a un tal Goliat de Gat, dice el pasaje, cuyas características físicas, hermanos, eran impresionantes. Eran impresionantes, que el autor de este pasaje, el que escribió este capítulo 17, hermanos, de primer libro de Samuel, el autor de este pasaje lo describe con lujo de detalles. Nos da todos los detalles. Era tan impresionante este tipo que lo describe con lujo de detalles. Dice que la altura de este hombre era aproximadamente de 6 codos y un palmo. Eso es 3 metros más o menos, y 3 metros, aproximadamente 3 metros. Es decir, que en promedio, hermanos, le sacaba más de 1,30 metros a los soldados de Israel. ¿Cuánto miden ustedes, pues? ¿Cuánto mido yo? Se ríen, ¿ah? Yo que creía que era alto. Bueno, 1,70 pues. ¿Y él medía cuánto? ¿Cuánto me sacaba entonces? Me sacaba aproximadamente 1,30. Esa era la altura de este hombre. Mire, vea conmigo por favor versículos 5 al 7. Y traía, mire el lujo de detalles, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traían grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Hermanos, este tipo era un magnífico guerrero. Imagínense, tenía una cota de bronce que era tan especial, hermanos, que pesaba alrededor de unas 175 libras. ¿Cuántos de ustedes aguantan echarse un quintal a la? Este era casi de 2, ¿no? O sea, solo su cota pesaba eso. Su lanza pesaba alrededor de unas 25 libras, ¿no? Casi se me destraba el brazo a mí por estar haciendo una vez mancuernas, ¿no? Con 30 libras, ¿eh? Hermanos, tenía un escudero que iba delante de él. Cargaba con un tremendo escudo que lo ponía enfrente para proteger de las flechas del enemigo. Indudablemente, hermanos, era tanta la fuerza de este hombre, la capacidad para la batalla, que seguramente todo aquel que se animara a pelear con él iba a llevarlas de perder. Llevárselas de perder. Y este, hermanos, gigante, sabía esa condición que él tenía. Indudablemente él era un campeón en su país. Él era un campeón ahí con los filisteos. Nadie le ganaba, nadie se animaba a enfrentarlo. Él era un campeón, él lo sabía. Y entonces, mire lo que le dice los versículos 8 y 9, por favor. Primer libro de Samuel 17, 8 y 9 dice: y se paró y dio voces a los escuderos, a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Uno solo que venga contra mí, uno. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Mire, hermano, este hombre estaba proponiendo que algunos ahí, ¿verdad? Bueno, estaba proponiendo algo que en aquel tiempo era como común, ¿no? Lo hemos visto en las historias de los griegos, de los persas, esa batalla así uno a uno, ¿no? Y aquí él estaba proponiendo que se enfrentaran dos nada más. Y el que ganara, ganaba la batalla. ¿Para qué morir tanto, no? Ganar la batalla. Él estaba haciendo una propuesta, hermanos, conveniente, por todas esas virtudes que estamos viendo que él tenía. Este reto de entrada, podríamos decirlo así, hermanos, era una desventaja, ¿no? Era una desventaja para cualquier guerrero, por muy valiente que este guerrero fuera.
Y entonces Goliat lanza ese reto, hermanos, todos los días, durante 40 días. El hombre salía, maltrataba, maldecía, retaba. Y usted se imagina, ¿no? Amedrentaba en la mañana y en la tarde a los israelitas. Ellos, hermanos, podían apreciar lo que el hombre ve. Apreciaban su tamaño, apreciaban su vestimenta, su escudo, cargado por un soldado de tamaño normal, ¿no? Pobre escudo, ¿no? Del pobre soldado ¿no? El escudón que lo tapaba a él, ¿no? En realidad, hermanos, mire, cualquier gigante que tenemos en la vida nos preocupa, ¿no es cierto? Cualquier gigante nos preocupa, nos amedrenta, porque si no, no fuera gigante para nosotros. Nos da temor. Y sabe, ese gigante, hermanos, nos pone en una situación traumática, porque no nos pasa solo una vez que lo veamos como gigante, lo seguimos viendo como gigante por mucho tiempo. Mañana, tarde lo vemos como gigante, en la noche nos asusta, nos pone en situaciones difíciles. Hermanos, son gigantes para nosotros todas aquellas circunstancias, todas aquellas personas o cosas que bajo la perspectiva propia nuestra nos hacen sentir pequeños, nos amedrentan, sacan a luz nuestros temores, nuestros miedos profundos, sacan a luz. Miren, en tanto los israelitas, hermanos, se enfrentaban acá con sus temores, y vaya si no, porque dice que cuando el hombre se paraba ahí en el valle y maltrataba, dice que los soldados salían corriendo, huían de él. Pero mientras esto sucedía acá, hermanos, a unos 20 kilómetros aproximadamente de distancia en las montañas de Judea, había un muchacho que se llamaba David. David se encontraba cuidando de manera responsable, disciplinada y valiente y osada y atrevida a las ovejas de su padre. Pero era tan joven, hermanos, que aún no daba la talla para estar en la guerra, porque si no hubiera tenido que estar en la guerra. David no daba la talla para combatir en el ejército de Israel. Hasta ese momento, hermanos, lo único que sabía de la situación era que sus 3 hermanos mayores se encontraban luchando en el ejército de Saúl. Sus mismos padres estaban preocupados, ¿verdad? Que lo envían, ¿no? Le dicen, hijo, David, deja las ovejas ahí y ve. Queremos saber cuál es la situación de tus hermanos. Lo encontramos en el versículo 17 y 18. David, hermanos, no iba a pelear. David no iba a pelear. Él únicamente le llevaba a sus hermanos provisiones, les llevaba algo de comida y quería asegurarse de que sus hermanos estuvieran bien para llevarle esa noticia de vuelta a sus padres. Así que vemos acá que este muchacho joven, David, pequeño, que no daba la talla de estar en la guerra, se levanta de mañana y después de dejar ese rebaño pequeño de ovejas, hizo lo que su padre le pidió. Versículo 20, vea conmigo por favor, dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Entonces podemos imaginar por un momento a David acercándose al campamento de los israelitas, viendo a las tropas ahí, hermanos, salir a la batalla y escuchar ese grito, hermanos, que daba miedo, ¿no? Escuchar ese grito de guerra. Indudablemente, hermanos, encontramos a David que su corazón empieza a acelerarse, su corazón se acelera y así que deja en las manos del que cuidaba, dice el versículo 22, deja en las manos del que cuidaba la comida, no el bagaje, que guardaba el bagaje, deja ese cargamento, esa comida que él llevaba para sus hermanas y corre hacia el ejército en donde estaban sus hermanos. David corre hacia allá donde están. Y dice el versículo 22, veamos, dice, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, y aquí que aquel paladín
que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y qué dice? Y las oyó David. Mire, en tanto David hablaba con sus hermanos, él escucha los gritos de un hombre. Ve correr indudablemente de susto, hermanos, a muchos soldados. Mire que dice el 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué dice que hacían? Y tenían valor, dice, gran temor, gran temor. Hermanos, probablemente David nunca había estado en una batalla, en presencia de una batalla presente ahí en medio de una batalla. Él no había visto nunca a algún gigante anteriormente. Sin embargo, en ese momento observa cómo absolutamente, hermanos, absolutamente todos huyen de la presencia de ese hombre porque tenían miedo, querían ponerse a salvo. David entonces dirige su mirada, hermanos, hacia donde escucha esa voz, indudablemente una voz grave, la voz de aquel hombre que se encuentra revestido, hermanos, con un traje de guerrero. Escucha a aquel hombre esos gritos desafiantes que maldicen al Dios de Israel. Y ese hombre, hermanos, David, pequeñito, que no daba la talla, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Al escuchar esas palabras, hermanos, de blasfemia de este hombre, se pone furioso. Y entonces pregunta, versículos 27 y 28, vea conmigo, y dice, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Mire la pregunta. ¿Qué le van a hacer al que vence a este filisteo? Y quitar el oprobio de Israel. Porque, mire hermano, y pronuncia palabras que indudablemente ninguno hasta ese momento de la batalla se había animado a pronunciar. Y dice, ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Hermanos, de manera natural, podríamos decir así, con un fervor producido indudablemente por esa comunión que aquel hombre tenía con Dios, que David tenía con Dios, esa comunión que él demostró a través de la composición de todos esos cantos que encontramos, hermanos, y que indudablemente empezó muy joven a escribirlos, llega a una conclusión inmediata. Llega a una conclusión, hermanos, de que nadie podía hablar así de Dios. ¿Cuántos salmos escribía David, no? Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios, en toda la tierra. Porque imagínense, y oír las maldiciones de aquel hombre, hermanos, él estaba, que lo podían torear. Y entonces ese fervor lo lleva a llegar a esa conclusión, hermanos. ¿Cómo es que todos corren para esconderse de él? A pesar de eso, hermanos, de su juventud, de su pequeñez, a pesar de eso, hermanos, y de su enojo, tampoco reacciona de manera ligera. Él hace unas preguntas, porque él bien pudo de una vez agarrar su onda y correr al gigante de una. No, preguntó antes de actuar. Por otro lado, encontramos a Saúl, el rey, hermanos, que con tal de no pelear con ese grandotón, indudablemente, hermanos, a Saúl no le llevaba tanto. Recuérdense que dice que Saúl, cuando le dijeron rey, se recuerda, de la cabeza, al hombro le llegaba, su cabeza sobresalía de todos. O sea que a Saúl, pues le llevaría su metro, ¿no? 1.10. Pero ¿sabe? Con tal de no pelear con él, Saúl se había ideado un plan de incentivos, dijeran hoy, ¿no? En día, los que ven recursos humanos, ¿no? Un plan de incentivos para lograr la muerte del gigante. Ese plan incluía, hermanos, eximir de impuestos a la familia del guerrero que venciera a este gigante. Le ofreció riquezas y ofreció hasta su propia hija para dársela por mujer al que venciera al gigante. Sin embargo, hermanos, ni esos grandes incentivos eran capaces de motivar a soldado alguno. Por otro lado de la escena, encontramos también a los hermanos de David. Mire, todos los elementos. Encontramos a los hermanos.
que al oír a David, dice que lo oyeron ahí preguntando y cuestionando, bueno, ¿y ese gigante qué? ¿Quién es? ¿Y qué le van a dar al que le gane a ese gigante? Dice que lo oyeron sus hermanos. Y lo trataron de arrogante, de orgulloso, de malicioso. Mire qué dice, por favor, versículos 28 al 30. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, ¿eh? Contra David, ¿no? En lugar de encenderse en ira contra este. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Mire cómo le responde, ¿qué he hecho yo? ¿No es esto mero hablarle? Como dice, ¿y vos qué? ¿No es esto mero hablarle? Como dice, conmigo te estás desquitando, ¿no? Y apartándose de él, mire, ya no lo siguió escuchando. Apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. David, hermanos, en lugar de permitir que su furia en contra del gigante lo controlara, lo llevara quizás a bofetear a su hermano, él no perdió de vista, hermanos, miren, ante la prueba, ante la crisis, cuando vamos a enfrentarnos con nuestros gigantes, hermanos, no debemos perder de vista lo importante. Lo importante para David era que el gigante estaba ahí. David tenía claro, hermanos, qué batallas eran las que tenía que pelear. Hermanos, tenemos que escoger nuestras batallas. A veces, hermanos, este mundo como está hoy en día, ¿no? Peleamos por todo, con todos. Que vamos a un restaurante, no, que esa comida no sé qué, que no se va. Que estamos en un almacén viendo una ropa, no, pero mire este hilito que tiene. Mire, peleamos por todo. Hermanos, cuando nos enfrentamos ante los gigantes, tenemos que tener claro qué es lo importante, qué batalla realmente es la que hay que pelear. Y David entendió que la batalla que él tenía que pelear no era contra sus familiares, no era contra sus hermanos, no era una batalla personal, era más bien, hermanos, una batalla en contra de aquel que estaba en contra de Dios y su pueblo Israel. Ese gigante era el verdadero enemigo de David. Hermanos, qué impresionante lección para nosotros, qué impresionante lección para mí. Tenemos que tener claro cuáles son nuestros verdaderos gigantes. No es nuestra familia, no son nuestros hermanos en la fe, no son. Pero ¿sabe? Siguiendo nuestra historia, al oírlo dice Saúl, mire lo que dijo, hermanos, versículo 31, por favor. 1 Samuel 17:31 dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Mire pues, rapidito le contaron el chisme a Saúl, le dijeron, por allá anda uno que anda diciendo que quién es ese incircunciso y quién es ese grandotón para que maltrate así a Dios y a su pueblo. Le pasaron el norte, mire, y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl, mire hermano, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con ese filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Se decepcionó cuando lo vio, ¿no? Chiquito, canchito, rosadito, ¿verdad? Joven. No. Me imagino yo, estaba con aquella expectativa, ¿no? Saber qué gran gigantón va a entrar para pelear con el otro gigante, ¿no? Y mira entrar al muchachito diciendo, no te preocupes, rey, hombre, vamos a poder, yo voy a ir. Ay, no, mijito, ¿qué vas a poder? No vas a poder, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Hermanos, aquí vemos cómo surge ese hombre conforme al corazón de Dios, que contrario a Saúl, hermanos, que era impresionado, aquí lo vemos, Saúl era impresionado por lo que el hombre ve, por lo externo. David inicia motivando al rey. Le dice, no desmaye el corazón de nadie, no desmaye, tu siervo irá y luchará. Vemos, hermanos, que Saúl no había aprendido que Dios no juzga las apariencias.
Dios no juzga las apariencias. Hermanos, cuestiona a David su tamaño. Pero David, en lugar de ver a un gigante, hermanos, él veía a un filisteo. No veía a un gigante, veía a un filisteo incircunciso al que fácilmente él iba a poder vencer, tal y como había vencido los osos y los leones que intentaban quitarle las ovejas. Mire que dice versículos 36 y 37. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso, ni siquiera dice ese gigantón, ese filisteo incircunciso, mire, lo trata hasta despectivamente, ¿no? Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Como él dice, yo, que Dios te acompañe, mi hijo. David, hermano, reconocía que era Dios el que lo había librado a él, hermanos, y lo iba a seguir librando. Lo había librado de leones, lo había librado de osos, y lo iba a seguir librando en contra de este hombre. Así que vemos acá, hermanos, que David era un hombre de fe. Saúl, por su lado, sigue dependiendo, hermanos, de los elementos humanos para la victoria, ¿sabe? Y él dice, la historia nos cuenta acá, hermanos, que dice que le intenta dar toda su vestidura a David. Le intenta vestir con su armadura, ¿no? Esa armadura de un soldado, ¿no? Que indudablemente, hermanos, David no la había probado nunca. Así que David dice que rechaza toda esa armadura del rey. No intenta David, hermanos, salir con una armadura ajena. No intenta salir con una armadura ajena. Sabe que a veces nos pasa, ¿no? A veces queremos pelear nuestras batallas con las herramientas de otro, ¿no? ¿Sabe? Dios nos ha dado elementos a cada uno para poder vencer a nuestros propios gigantes. Por esas razones que debemos pedirle sabiduría ¿a quién, hermano? A Dios. Para que Dios nos revele cuáles son esas herramientas propias, personales, que nos servirán a cada uno de nosotros para ganar nuestras batallas. ¿Cuáles son esas herramientas que nos van a servir para ganar? ¿Sabe? Los que nos aconsejan, hermanos, pueden tener buenas herramientas. Y quizás algunas de esas podría funcionarnos. Sin embargo, hermanos, esas herramientas no son las propias, son las de Él. Puede que nos ayuden o nos den luces para descubrir las herramientas nuestras, ¿no? Pero debemos de descubrir por nosotros esas armas divinas que Él ha proveído, hermanos, para nuestros propios gigantes. Dice que, interesante, porque mire que dice el versículo 40, Samuel 17:40 dice, y tomó, ¿qué? Su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, mire, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Todas esas herramientas, ¿de quién eran? De él. ¿Las había usado a lo largo de su vida? Mire, pues a veces es como cuando queremos irnos por un camino que ni siquiera nos hemos preparado. No, es que Dios me reveló, decimos, ¿no? Que lo que tengo que hacer es poner una carnicería allá enfrente. Mire, no soy cocinero, no puedo cocinar, no sé de negocios, no tengo dinero para invertir. ¿Estas son mis herramientas o son de otro? Hermano, él tenía las herramientas que Dios iba a usar aquí para vencer a sus gigantes, las herramientas que Dios le dio y que él había usado a lo largo de su vida. A veces me dan ganas de estudiar derecho, me da envidia ver a los abogados que hay aquí. Digo, voy a estudiar derecho, para atrás. Pero luego me pongo a pensar, si toda mi vida la he dedicado a otra cosa. Hermanos, miren, David quizás nunca se imaginó, y esto es interesante y propio para cada uno de ustedes, David nunca se imaginó que su experiencia pastoril iba a ser de gran utilidad, hermanos, para vencer a ese gigante.
Él nunca se lo imaginó, pero así es Dios. Así es Dios con nosotros, hermanos. Él ha estado trabajando desde siempre con cada uno de nosotros. Nos ha estado capacitando desde nuestra área, desde ahí donde estamos. Nos ha estado capacitando de manera individual, precisamente, hermanos, para esos momentos de crisis. Nos ha estado formando a lo largo de nuestra vida para llegar a esos momentos de crisis. Así que David se fue, hermanos, hacia donde venía ese filisteo, que como también el filisteo veía lo que ve el hombre, al verlo se burló de él. Dice que lo tuvo en poco. Mire lo que dice el versículo 41, por favor. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué dice que le tuvo? Miedo, dice que le tuvo. En poco le tuvo. Mire, ¿porque qué? Era muchacho, era canchito, era hermoso parecer, y dijo, mire lo que hizo. Dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Y qué dijo? Maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Mire, hermano, según todos, David tenía todas las de perder. Pero David, hermanos, no necesitaba más que el apoyo de Dios. No necesitaba más que la aprobación de Dios. Y es precisamente la manera como David responde. Versículo 45 dice, entonces David dijo a David al filisteo, tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con lanza. Como dice, le menciona lo que ve el hombre, con lanza, con jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará. Mire con qué seguridad, hermano, le habla. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Mire, hermano, de una vez, sin darse cuenta, mire, hermanos, cómo Dios lo había estado preparando para este momento de liderazgo en el pueblo de Israel, porque aquí de una vez usted lo encuentra, le está dando instrucciones al resto de los soldados. Le está diciendo, mire, yo te venceré y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves. Él no iba a matar a todos los filisteos, pero con sus palabras, hermanos, iba a liderar al pueblo de Israel a una victoria. A los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación, por aquellos dudosos también. Mire, pues ahí le tiró hasta los mismos soldados de Israel, y sabrá toda esta congregación que David es un campeón. ¿Qué dijo? Que Jehová nos salva con espada y con lo que el hombre ve, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestra mano. Hermanos, sus batallas no son suyas. De Jehová es la batalla. Debemos de tener fe. Debemos de confiar, debemos de descansar en el Señor. Este rubio muchacho era, hermanos, acá el verdadero gigante. Un hombre que dependía completamente de Dios. Él ya había aprendido allá en la soledad de las colinas de Judea que no necesitaba de nadie más que de la presencia y el acompañamiento de Dios. Y que la batalla ni siquiera era suya, esa batalla era de Jehová. Jehová estaba peleando por él, Jehová estaba peleando por Israel. Así que, hermanos, no había ningún problema allí. Dios iba a entregar en sus manos a este enano y a todos los filisteos con él. Y con estas palabras, hermanos, vemos entonces cómo David, hermanos, lidera a Israel sin darse cuenta que sus mismas palabras llevaban esas instrucciones de vencer a los filisteos. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y que no salva con elementos humanos. Yo sé, hermanos, que todos nosotros estamos librando nuestras propias batallas hoy en día. Pero ¿sabe? Aquí está el secreto para tener la victoria. La batalla es de Dios. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. No un día sí, un día no.
Mi esposa puede estar conmigo algunas horas al día y otras no. Y tan contento que me siento yo cuando me acompaña a hacer mis mandatos. Pero ¿sabe? No hay más grandiosa compañía que la compañía de Dios. Y Él prometió estar con usted y conmigo. La batalla, hermanos, esa batalla no la podemos ganar nosotros mismos con nuestras armas, nuestra inteligencia, nuestra astucia. Creemos que podemos ganar, ¿no? Todos nosotros podemos ganar con nuestras armas, ¿no? Pero eso, hermanos, podemos ganar esa batalla si confiamos en Dios. Si usamos las armas que Dios nos ha dado a cada uno. Las batallas humanas, hermanos, no debemos perder de vista que son más bien batallas espirituales, que deben ganarse espiritualmente, deben ganarse mediante la fe, la confianza, la dependencia absoluta de Dios. Así que, hermanos, con esto en mente, podemos imaginar a ese joven correr a la línea de batalla. Va corriendo a la línea de batalla. Como dice, hicieron una línea aquí y una línea allá. Y el que trascendía esa línea era porque iba a pelear. Y llega David a la línea de batalla para enfrentar, hermanos, a ese gigante humano. Mire qué dice el versículo 48. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ella allí una piedra y la tiró en la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Hermanos, aquí podemos ver quién era el verdadero gigante y quién era el enano. Así que este verdadero gigante, dice el pasaje, hermanos, llevó a su tienda las armas del enano. Quizás, nos dice el pasaje que las llevó a su tienda. Quizás, hermanos, era una manera de David de recordar permanentemente lo que Jehová había hecho. Es necesario que ante las nuevas batallas, hermanos, que tenemos, podamos recordar las victorias que ya Dios nos ha dado. Recordemos cuán fiel ha sido Dios con nosotros hasta hoy. Cuán maravilloso, cuán misericordioso es nuestro Dios. Ha sido. Así que ante esta batalla que hoy estemos luchando, hermanos, Dios sigue siendo el mismo. Quizás usted está teniendo una batalla contra el gigante del mal carácter. Recuerde, su batalla no es contra la familia. Porque a veces con quienes rematamos, ¿con quiénes? Es su batalla contra el mal carácter. No es contra la familia, es contra su gigante. Use en primera instancia las armas espirituales. El apóstol Pablo se las describe a los efesios en el capítulo 6 y les dice, ¿qué les dice? No tenemos lucha contra sangre sino huestes. Y nos da la armadura. Y dentro de ellas está la palabra y la oración. Use su onda, pues. Use su onda. La más útil arma para estos casos es el amor de Dios por su familia. El amor por Dios y por su familia. Piensa en el daño que puede ocasionar a sus seres queridos, por ejemplo. A sus seres amados. Ese carácter puede ocasionar mucho daño. Use su propia piedra, que es esa dureza que quizás tiene su propio carácter, pero que a la vez lo hace ser duro y disciplinado con usted mismo para decir que no al mal genio. Quizás usted está luchando contra el gigante de la inseguridad o la baja autoestima. Recuerde, Dios lo hizo a usted, Él nunca se equivoca. Su batalla no es contra la familia, ¿no? Porque a veces por nuestra baja autoestima nos volvemos bien bruscos, ¿no? No es contra la familia, es contra su gigante. Use las armas espirituales. Use la Biblia, use la oración. Use la más sencilla y útil arma del amor para con usted mismo. Piense en la manera como
su familia cercana se ve afectada por esa inseguridad. Aprenda a verse como Dios lo ve y no como usted cree que el mundo lo ve. Como Dios lo ve. Y Dios lo vio tan valioso que envió a su Hijo a morir por usted. Lo vio como alguien que valía la pena morir para salvar. En fin, hermanos, cualquiera que sea su gigante, use la armadura de Dios. Use esos instrumentos como la palabra y la oración. Esas herramientas sencillas que Dios ha venido trabajando con usted durante toda su vida. Su diario, vivir esas aptitudes, esas actitudes, esos dones que Dios le ha dado, esos talentos que Dios le ha dado. Y vea el problema como Dios lo ve, no con los ojos del hombre. Porque cuando aprendemos a ver como Dios ve el problema, o a vernos a nosotros como Dios nos ve, hermanos, realmente estamos llegando a ser conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias. Te damos por tu palabra, por estos casos tan preciosos que encontramos en ella, que nos inspiran, que nos motivan, que nos muestran cómo eres tú, Padre, y por eso te agradecemos y te alabamos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú las ves. Porque, Padre, estamos convencidos que cuando miremos como tú ves, nuestros gigantes van a ser una nada. Señor, que esta palabra afecte nuestro corazón, que esta palabra afecte nuestra vida y nos ayude, Señor, a ver como tú.